Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Love Síndrome. Dave se encuentra en una pelea basados en el libro. A veces me molesta tener que sentarme y hablar contigo de tonterías, dijo Dave en voz baja. Pi alzó una ceja. Entonces, ¿qué quieres que sea?, preguntó Pi con cautela. Pi inmediatamente se dio la vuelta, cuando el puño de Dave golpeó su cara seriamente. Dave movió ligeramente el hombro que usó para golpear a Pi, para hacer que sus huesos se acomoden en su lugar porque no ha hecho mucho desde que salió del hospital. Pi escupió en el suelo con saliva. Luego usó el dorso de su mano para limpiar la comisura de su boca. Quiero algo como esto. Debería habértelo dicho desde el principio, dijo Pi mientras montaba la guardia. Esta vez no fue tan coqueto con Dave como antes. Pasó un tiempo en el extranjero practicando boxeo y artes marciales, para este evento en particular. Dave levantó una sonrisa en sus labios cuando vio la posición de la tarjeta de Pi. Nadie sabía que los dos iban a tener una pelea en este momento. Este es un buen movimiento, pero fluirá, dijo Dave sarcásticamente, antes de que Pi lance un puñetazo. Pero Dave logró escapar. Ambos se movieron alternando de un lado a otro. Dave levantó su brazo para defenderse del golpe de Pi a intervalos, porque Pi no puede dejar de jugar. Cállate. Ambos soltaron puñetazos el uno al otro, golpear o no, pero la mayoría de las personas que recibieron puñetazos fue Pi, haciéndolo comenzar a volverse irritable y de mal genio. Dave pretendía ser así. ¿Está bien volver aquí?, provocó Dave. Pi apretó los dientes con ira, antes de precipitarse a Dave de nuevo. Dave esquiva y patea el cuerpo de Pi, hasta que el otro lado cayó, pero se empujó hacia arriba de nuevo. Dave negó con la cabeza ante el deseo de ganar de Pi. Los dos chocaron de nuevo, pero mientras tanto, uno de los trabajadores de Nam salió y lo vio, así que corrió hacia It. It salió apresuradamente para encontrarse con Dave. Basta, Pi, te dije que te detuvieras, gritó It en voz alta. Aunque Dave estaba en ventaja, It entró corriendo y los bloqueó a ambos. Mientras separa los pechos de Dave y Pi, Dave bloquea a It con una mirada feroz. ¿Qué rayos estás haciendo, Pi?, preguntó It en voz alta. Dave tiró de It para pararse detrás de sí mismo, pero It persistió. Le preguntas a tu esposo por allá. ¿Quién empezó primero?, dijo Pi enojado. Sintió que todos los planes habían sido destruidos, a pesar de lo primero. Pi tiene la intención de interferir directamente en la vida de Dave y It y vengarse sin que los dos sean inesperados, pero no resultó. Fue sacado de la oscuridad por Dave para estar en el aire libre, que es fácil de manejar. Además, Dave lo empujó a jugar en un lado. Dave, ¿qué está pasando aquí?, preguntó volviéndose hacia Dave. Nada, solo quería estirarme, dijo Dave en un tono plano. Las comisuras de la boca se levantaron en una sonrisa mientras miraba a Pi con desdén. ¿Puedo preguntar, desde cuándo practicas boxeo?, preguntó Dave, lo que hizo que Pi se detuviera un poco. ¿Por qué haría eso?, preguntó Pi. No, ¿por qué no? Pero te aconsejo que dejes de practicar, tonto, dijo Dave burlonamente. Hace que Pi apriete los dientes. Y una cosa más, ¿cuánto has estado practicando? Pero si solo puedes practicar sin entrar en el campo, es inútil, dijo Dave de nuevo. Pi apretó los puños. La gente no puede ser diferente. ¿Puedo yo, por favor?, dijo con impaciencia. No, no dejaré que ustedes dos descansen en paz, recuerden, dijo Pi, antes de regresar a la tienda y volver directamente a su coche inmediatamente. Brick miró el rostro de su amante con una expresión seria en su rostro. ¿De verdad empezaste temprano?, preguntó con curiosidad. Dave asintió. ¿Por qué molestarte con eso? Normalmente no le haces nada a nadie primero, dijo molesto. Solo quería probar mis extremidades, si funcionan tan bien como antes. Cuando me dejas ir a pelear con otras personas, ese lugar, pase lo que pase, Pilla está luchando por encontrar un problema, así que solo lo uso como prueba, dijo Dave con indiferencia. Brick suspiró suavemente. Y así se está enfadando aún más con nosotros, dijo Brick, Dave con una leve sonrisa. Que se enfade. Personas que no pueden controlar sus emociones, revelará sus debilidades para que otros las vean. Golpea para quien no lo sepa, dijo Dave en un tono serio. Hace ahí todavía un poco, porque no sabe cómo ponerse a su lado. Entonces, ¿dónde te lastimaste?, preguntó preocupado.